Vamos a tomar lectura. Primera de Juan 2:26. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdad, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Esta bendita palabra de Dios, esta porción, es un texto muy hermoso y muchas veces sacado de contexto por la parte esa de que dice que ya no es necesario que nadie, no tenéis necesidad de que nadie nos enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Es lo mismo que dice Jeremías 31:33 y lo mismo que dice Hebreos 8:8. Habla de lo mismo, ¿verdad? Entonces, muchos han basado eso, que principalmente los grupos místicos, que gente que vive de emociones, que ya no se necesita, que el Espíritu mismo los va a enseñar. Y parece que todo lo contrario. Simplemente hoy, en el primer mensaje de la mañana, yo me estuve gozando. Mi espíritu se estuvo gozando de una enseñanza. Teníamos un maestro enseñándonos. Y el Espíritu estaba respondiendo a esa enseñanza, tomando lo espiritual a lo espiritual, recibiendo la palabra de Dios. Así que vamos a ver lo que este texto no significa y lo que sí significa, y vamos a entender esta porción de las Escrituras. Ya saben que lo hacemos de una forma expositiva. ¿Qué significa que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe? Bueno, la profecía de Jeremías 31:33, cumplida, es lo que vemos aquí, cumplida, aquí como lo vemos ya en Hebreos 8:8, que es un texto doctrinal. Dice, porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Digámoslos con el pueblo de Dios, de todos los dos pactos. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, que son estos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Así que a la luz de este texto doctrinal, que realmente quiere decir que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Ya ven lo que dice este texto, pero este texto lo debemos interpretar claro, a la luz. Voy a mencionar un texto doctrinal muy fuerte para poder interpretar este texto, pero no quiere decir que es el único que hay, como lo vamos a ver ahorita. A la luz de Efesios 4:11. Hablando de Cristo, dice que Él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, fueron 12, a otros profetas, lo hizo en el pasado, a otros evangelistas, que hay muchos y ha habido muchos, y a otros pastores y maestros. Pastores y maestros, ¿para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, la estatura y la plenitud de Cristo. Así que decir que no necesitamos maestros es una contradicción total, y la Biblia no se contradice. También en Mateo 28, versículos 19 y 21, está en la gran comisión, dice, vayan y hagan maestros, enseñándoles. Lo primero que dice, enseñándoles, ¿verdad?
les dice que se bauticen, ¿verdad? Que crean en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas de la obediencia a Dios. Entonces es imposible, y hay muchos textos, son muchos los textos que hablan de eso. Simplemente vemos las epístolas de Pablo a Timoteo. ¿Qué le está haciendo? Enseñándole. A Tito le está enseñando. Juan mismo nos está enseñando aquí en este texto. Así que eso no quiere decir que no hay maestros que no pueden enseñar. Eso no quiere decir el texto, pero ¿qué vamos a ver qué quiere decir el texto? Ya saben que yo traigo un texto de apoyo. Si yo tengo que buscar un pasaje que me ayude más con la respuesta, ¿qué quiere decir el texto? Que no necesitamos que nos enseñen. Es Juan 26. El texto es Juan 10, versículos 26 y 27. Juan 10, 26 y 27. Es el texto, ya saben, los que ya me conocen cómo predico, cuando yo hablo de un texto de apoyo, ahora yo tengo un mensaje, y mi mensaje que yo voy a presentar hoy de las Escrituras es ese. ¿Qué significa no tener necesidad de que nadie los enseñe? Porque un creyente tiene la ley de Cristo en su mente y en su corazón. Porque un creyente no puede ser engañado. Eso es en base a eso. Y eso es lo que Juan está diciendo. Juan, en lugar de decir que tenemos la ley en la mente y en el corazón, dice que tenemos la unción del Cristo, del Santo, ¿verdad? Juan es doctrinal, lo que está diciendo es doctrina. Está interpretando el Antiguo Testamento. Juan 10, 26. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Este texto es importantísimo. Mira, nosotros tratamos de hablarle a nuestras esposas cuando no son aún creyentes, a nuestros esposos, a veces a los hijos, a los amigos que tanta confianza les tenemos y hemos compartido tantas cosas con ellos desde la juventud. Y simplemente no creen, no creen. Y de pronto, una persona que ni conocemos, ni siquiera es de nuestro país, está metida en una secta que grita, ni brinca, ni repara, ni hacen de todo mundo. Y por ahí de repente alguien le convierte, le habla de la palabra y ¿qué? Oye la voz de su pastor y lo sigue. Se sale de la secta. Nadie se queda ahí metido. ¿Por qué? Porque tienen la unción del Santo y no se quedan perdidos. Por eso cuando tú le predicas el evangelio a una persona y de volada captas la atención, se queda entendida y comienza a regocijarse. Tus palabras le caen como fuente de agua viva. Comienza la persona a gozarse en la palabra porque tiene la unción del Santo. Porque el Espíritu Santo le dio vida espiritual para que pueda recibir el mensaje de la palabra. Porque la salvación es de Jehová, de principio a fin. Esa es la respuesta. Y es lo que Juan está diciendo. Por la razón de que no podemos ser engañados con la mentira del anticristo que hablé en el sermón pasado, los 2 sermones pasados, y el engaño del anticristo. Ve que dice que si no fuera posible, aún los escogidos, si fuera posible, aún los escogidos se perdieran. ¿Pero por qué no es posible? Porque tenemos la unción del Santo. Por eso. La unción del Santo no es otra cosa que el Espíritu Santo, como lo vamos a ver. Así que esto es como introducción. Ya vamos a desarrollar el tema, pero ya sobre este ya capto su atención y saben de qué vamos a hablar. El bosquejo. Primer punto, permanecer en la promesa de vida eterna. Aquí vemos los que salieron de nosotros y no eran de nosotros, que no permanecieron, versus con los que permanecen. Los que tienen la unción del Santo, no los inteligentes, no los disciplinados, no los que se lo proponen, los que sí cumplen, no, los que tienen la unción del Santo. Permanecer en la unción de Cristo, segundo punto, del 26 al 27, y por último, permanecer en su justicia, 28 y 29. Comenzamos. Permanecer en la promesa de vida eterna. Primera de Juan 2, 24. Lo que habéis oído desde el principio. Aquí Juan está hablando, esto es bien importante. Dice, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Sí, lo que habéis oído desde el principio, permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Permanencia, permanencia. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna.
La importancia de permanecer en las mismas doctrinas y en las mismas verdades es lo que está hablando el apóstol aquí. De no ser llevado por cualquier viento de doctrinas. La permanencia. Esa es la única cosa que nos queda aquí quietos, como el Espíritu Santo, que es como una ancla que nos sujeta y que no permite que saltemos de doctrina en doctrina, ¿verdad? Eso es lo que nos guarda. En primera de Juan 1:1 dice, lo que era desde el principio, lo mismo, y lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. En el 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él, el mismo, la misma vieja historia, como dice Spurgeon. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Esa verdad no puede ser cambiada nunca. Dios es luz y no hay tinieblas en él, su santidad. En primera de Juan 2:7 dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. Juan hace mucho hincapié en que no hay nada nuevo bajo el sol. Dice, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. O sea, por fin, eso no es. Ya lo expliqué. Juan está diciendo que el mandamiento siempre ha estado ahí, pero no ha sido entendido. Ahora va, lo nuevo es la interpretación que él hace, porque a la luz de la doctrina todo se aclara. El mandamiento ha estado ahí, siempre se dijo que se amaran unos a otros, que amaran a Dios y al prójimo como ellos mismos, que amarás al hijo de tu pueblo. Siempre estuvo ahí el mandamiento, pero no lo entendían ellos. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Aquí hablando de la nueva era, del nuevo pacto de Cristo. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. O sea, las tinieblas eran no amar al hermano. Y obedecer la ley era el amar al hermano. Ese es el mandamiento nuevo, el que Cristo siempre les dijo, como lo vimos en Juan 13. En esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvieran amor los unos para con los otros. Versículo 13, de ahí mismo dice, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio, haciendo hincapié en permanecer, en lo que es desde el principio, en permanecer en las verdades de Dios. Y dice aquí, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Aquí Juan está hablando en qué verdad nos tenemos que quedar. Acuérdense que todo el evangelio de Juan, el mensaje era la vida eterna, ¿verdad? El mensaje, para eso Juan escribió todo, dice, para que crean y para que creyendo tengan vida eterna. ¿Verdad? Eso era lo importante de todo eso, y en eso tiene que permanecer en lo que Cristo nos enseñó. Para eso es el propósito de las señales que Cristo hizo, para que creas y para que tengas vida eterna. Este es el mensaje desde el principio, vida eterna. En primera de Juan 5:11 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Acuérdate que eso es lo que nos dice Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree y no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la razón por la que Cristo vino al mundo. Esa es la razón por la que fue anunciada su venida. Esa es la razón de la muestra del más grande amor de Dios para nosotros. Enviar a su Hijo como en sacrificio por nuestros pecados. Eso es lo más grande que hay. Entonces, esto es la introducción del primer punto, que es muy hermoso para asentar lo que vamos a ver ahorita. Lo que habéis oído desde el principio. Hay que permanecer en esta doctrina, la doctrina de vida eterna, porque estábamos muertos en pecados y ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Como segundo punto dice permanecer en la unción de Cristo. Esto es bien importante, quiere decir, permanece en las doctrinas donde te guía el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, por decirlo así. Dice el 26, os he escrito esto sobre los que os engañan. Me llama mucho la atención cómo Juan conecta este mensaje con lo que vinimos hablando del anticristo. ¿Quiénes eran los que nos engañaban? Los anticristos, que salieron de nosotros, pero que no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque no permanecieron. Versus aquí estamos hablando de los que permanecen, pero estos no permanecieron. ¿Por qué no permanecieron? Porque no eran de nosotros o porque no tenían la unción del Santo. Entonces dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. Aquí Juan nos va a dar un consuelo,
¿Por qué nosotros no seremos engañados? ¿Por qué el anticristo, aunque se le dio poder para matar aún los creyentes, dice, ¿verdad? Sin embargo, con nosotros no puede. ¿Por qué razón no? Eso es lo que dice, con los engañan. En contraste con la oración de Cristo, de guardarnos en su verdad. En Juan 1:17 dice, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Esa verdad nos guía el Espíritu Santo. Y aquí en el 27 dice, pero la unción, ahí está el texto, que vosotros recibisteis de él, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. La unción os las enseña, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él, ¿verdad? Entonces a eso nos lleva el Espíritu Santo, a que permanezcamos en Cristo, en sus doctrinas, en sus enseñanzas, porque dice, Él tomará de lo mío, hablando del Consolador, y se los mostrará, como lo vamos a ver ahorita. Juan ya había mencionado en el versículo 20 que nosotros tenemos la unción del Santo. En primera de Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Te acuerdas que cuando yo estaba hablando del anticristo me dijo, ¿cómo refresca este versículo en medio de tanto ataque? Pero vosotros tenéis la unción del Santo, porque parece que al anticristo no se le escapa nada, ni nadie. Sin embargo, aquí está el refrigerio, aquí está la promesa hermosa para nosotros. Dice, y conocéis todas las cosas. Dice, y no es escrito, versículo 21, no os he escrito como si ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. En este sentido es que no necesitan ser enseñados. ¿Por qué? Porque cuando dice eso, es que ustedes, si tienen la unción del Santo, solo escuchan la voz de su Maestro, la voz de Cristo. Y cuando alguien se desvía de la palabra, ya no le creen. Inclusive ni a nosotros mismos, cuando nos desviamos de la palabra. A veces yo puedo estar confundido en un tema, viene cualquier hermano y me muestra por las Escrituras que este era de esta manera, y nosotros, el Espíritu Santo nos guía a la verdad de las Escrituras. A esa verdad nos guía, la verdad de la palabra. Y ahí es donde volvemos a entender perfectamente la palabra de Dios. Lo primero que haremos es compararemos la profecía de esta verdad doctrinal que se cumple en el nuevo pacto. ¿De acuerdo que le dije que Jeremías 31:33 nos habló de esto? Y aquí Juan está diciendo, mira, aquí está cumplido lo que Dios prometió. Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, control, en su mente, control. Y la escribiré en su corazón, emoción, ¿verdad? Amor, pasión. Sus mandamientos no son gravosos, se goza en él, gozo. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo. Dice, ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Y esto tiene mucho que ver con el grado de espiritualidad, ¿me entiendes? Pues desde el más pequeño hasta el más grande, y también incluiría la edad. Todos lo conocerán, cualquiera que tenga el Espíritu Santo. No se necesita, no, pero este sabe, lo tiene más porque este tiene doctorado. No. El creyente recién convertido ya lo puede tener. Porque dice, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Ves? ¿A qué se refiere esto? A la obra de Cristo. A que somos perdonados porque el Espíritu Santo no puede venir. Dice Cristo, Él no va a venir. No puede venir hasta que yo sea glorificado, hasta que Cristo suba al Padre, que Cristo complete la obra de la salvación. Entonces viene el Espíritu Santo, que es la unción del Santo, la unción de Cristo. Ahora desarrollaremos el tema más claro. Ya más o menos tienen una idea de lo que realmente se trata y por qué una persona que tiene la unción del Santo no puede ser engañada. No puede ser engañada. Y eso es hermoso porque mira, si vamos a ver el texto, dice, pero la unción que vosotros recibisteis. Fíjate lo que está diciendo el texto, vosotros.
¿A quién le escribió esta epístola Juan? A la iglesia. Así que la unción del Santo lo tienen todos y cada uno de los miembros de la iglesia del Señor que ha habido en el pasado, que hay ahora y que habrá en el futuro. Así que cuando sale un loco ahí diciendo, este es el ungido del Señor, hablando del pastor, todo el que es creyente es ungido del Señor. No caigan en eso. El ungido del Señor le llaman, porque ellos se hacen llamar así. O los curas, el Papa llamaba a los ungidos a los sacerdotes. Es lo mismo, eso era lo que Lutero protestaba. Entonces, ¿por qué se le llama así? Sí, aquí está hablando, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece ¿en quién? En vosotros, no en los pastores, no solo en los curas o en cualquier cosa, no, en todos. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Esa es la unción que recibe la iglesia de parte de Cristo, por lo que Él hizo en la cruz. Es importante tener eso antes de desarrollar el tema, dice. Aquí vemos, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Veamos primero la unción de los reyes y sacerdotes en el antiguo pacto, para que tengan una idea, porque qué mejor manera de ilustrar qué es la unción que en el libro de las ilustraciones, el antiguo pacto. Vemos que se hacía unción o se rociaba aceite, que eso era ungir. Se ungían hombres, se ungían reyes, sacerdotes, hasta piedras, altares, utensilios. ¿Para qué? Para hacerlos sagrados. Era para santificarlos, para encomendarles una comisión. En eso era así. En Levíticos 8:12 dice, y derramó del aceite y de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo, para apartarlo. Ese Aarón es mío, ¿verdad? Eso era lo que lo hizo. Lo primero lo hace con Aarón y lo unge como sacerdote. Y en el Salmo 88:20 dice, allá David mi siervo, hallé a David mi siervo, dice, lo ungí con mi santa unción. Él fue ungido como rey, David. Estas dos unciones estaban en Cristo. Cristo el ungido del Señor. Hechos 4:27. Porque veramente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Quién era el ungido del Señor? Cristo. A quien tú ungiste. Y Cristo nos unge a nosotros con las dos unciones, tanto la de los reyes como la de los sacerdotes. Vemos aquí en 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No pastores adquiridos para ungirlo, no, pueblo adquirido por Dios, para anunciarle las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Ven? ¿Dónde viene la unción? ¿Quiénes son los ungidos? Todos los creyentes. Por eso no son engañados. Por eso aquí están de diferentes lugares, de diferentes países, y no pueden ser engañados. No importa cuánto tiempo hayan estado en las tinieblas, ellos siempre van a venir a la luz admirable, porque tienen la unción del Santo. Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Eso hizo Cristo con nosotros. Nos ungió como reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Así que la unción que nosotros tenemos es la del Santo. Nos unge Cristo. Apocalipsis 5:10, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Es hermosa las promesas que tenemos, ¿verdad? Juan en el sermón del aposento alto explica bien el contenido de esta unción. Juan 14. Y digo eso porque voy a estar desde el 14 hasta el 17, porque todo esto aconteció desde el 13, 14 hasta el 17. Todo es una predicación en un sermón en el aposento alto, que ya lo vimos cuando hablamos del Evangelio de Juan. Hermoso sermón. Todo el Evangelio contenido, como el sermón del monte. Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.
Y cuando yo vaya al Padre, entonces vendrá el Consolador, el Paracletos, el que los representará, el que los guiará a la verdad, el que los ungirá con la verdad. Y nunca más serán engañados. ¿Se fijan? ¿Se fijan cómo Cristo dice, de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también? No tiene que enseñarlo ninguno. Y aún mayores hará. ¿Por qué? Porque ya no estará limitado a este territorio, será en todo el mundo. Todo pueblo, tribu, lengua y nación. Estamos en Juan 14, 16, dice. Y yo rogaría al Padre, y os dará otro consolador. Solo a dos personas se le llama paracleto. Paracletos. Esa palabra solo aparece 2 veces. Uno, aquí. Otro consolador, otro paracleto, que es uno representándote. Uno que te representa en algo. Uno autorizado para representarte. Y lo vemos también en Juan, cuando dice, viene clarito en Juan, cuando lo vimos, dice, hijitos, les escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, paracleto, o sea, abogado, dice, para que te represente con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que Jesucristo es paracleto y el Espíritu Santo es un paracleto, ambos te representan. Dice Cristo, si yo me voy, viene el otro, es un cambio, el otro no te va a dejar nunca. Ese va a garantizar que no te vas a perder nunca. Yo ya te salvé, yo ya te lavé, pero el Espíritu Santo te va a seguir lavando los pies. Yo solo estoy dando el ejemplo, porque se van a seguir ensuciando tus pies. Y yo rogaría al Padre y os dará otro consolador, otro abogado, para que esté con vosotros para siempre. Este no te dejará. Y el Espíritu de verdad, por eso no puede ser engañado los hijos de Dios. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, por eso al anticristo hace sopa con ellos, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esa es la unción del Santo. ¿Ven? ¿Ven qué hermoso es la Biblia? Clara. ¿Qué es la unción del Santo? En vez de estar alegando, ya no tiene ni que enseñarme ninguno, yo solo aprendo, yo siento la emoción de Dios, yo siento a Dios en el corazón. Misticismo. Esas son cosas, si la palabra de Dios no son emociones, por eso hay tan los locos gritando, vomitando, haciendo todo ese tipo de show. Es el Espíritu Santo, hermano, el que está dentro de mí. No es que estás loco, ¿me entiendes? No es el Espíritu Santo solo te guía la palabra de Dios. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Qué es lo que está haciendo la unción? Enseñándote todas las cosas. ¿Ves quién es la unción? El Espíritu Santo. Él enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¡Wow! ¿A dónde te guía el Espíritu Santo? Él tomará del humillo y se los hará saber. Recordará todo lo que les he dicho. A la palabra, a la enseñanza de Cristo. Eso es Juan 14. Ahora vamos con Juan 15. Estamos viendo que ya Juan habló todo esto. El mismo Juan. Pero acá lo estamos viendo en una parte doctrinal. ¿Qué es la unción del Santo? Juan 15, 20, 26. Pero cuando venga el Paracletos, el Consolador, el Abogado, a quien yo os enviaré del Padre. ¿Qué es lo que dice Jesucristo? Yo enviaré del Padre. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Solo de mí hablará. Como dice Cristo, yo no hablo por mi propia cuenta. Todo lo que veo hacer al Padre, eso es lo que les digo. El Espíritu Santo tampoco habla por su propia cuenta, hermanos. No le crean, no, me lo dijo el Espíritu Santo. Eso es mentira. Es una blasfemia. Esas son doctrinas de demonios. El Espíritu Santo no habla por su propia cuenta igual que Cristo. El que viene en su propio nombre es el anticristo. Bien clarito dice, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Los apóstoles también dieron testimonio de Cristo, de la misma verdad. Por eso nosotros permanecemos en la doctrina de los apóstoles. Y ahora vamos a Juan 16, versículo 7.
Estamos hablando de eso. Estoy usando los mismos ejemplos del apóstol Juan, que es lo más hermoso para hablarnos de estas verdades, de lo que es la unción del Espíritu Santo. Esto es grande, hermanos. Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Fíjate, Cristo. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuera, os lo enviaré. Tengo que irme. Así tiene que ser. Versículo 12. Aún tengo muchas cosas que decir, pero ahora no las podéis sobrellevar. Sin la unción del Santo, cualquiera se pierde. No puedes. Nunca entendieron, nadie entendió. Vemos a Juan, que fue el primero que entendió cuando Cristo fue resucitado. Cuando vio los lienzos, dice, ahora sí Juan creyó. Bueno, ¿no habías creído, Juan? ¿Lo habías seguido todo el tiempo? No, creer de verdad hasta que no recibieron el Espíritu Santo. Era tan difícil creer. ¿Qué dice Tomás? Yo mero no creo, ni hasta que no le meta el dedo, la mano y todo. No creía porque no había recibido el Espíritu Santo. Hasta que no son sellados con el Espíritu Santo. Ese es el que nos convence. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y luego dice, aún tengo muchas cosas que decir, pero por ahora no las podré sobrellevar. No puedes así. Pero fíjense eso, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Qué es lo que hace la unción del Santo? Nos dice la verdad. Ya no te tiene que enseñar ninguno. Porque no hablará por su propia cuenta. ¿A dónde se va? A las Escrituras. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Ve? Igualito que Cristo, el Espíritu Santo tampoco habla por su propia cuenta, y ninguno de nosotros, los predicadores ni los creyentes, debemos de hablar por nuestra propia cuenta. Por eso no creemos en el continuismo, que los hombres siguen teniendo revelación por el Espíritu Santo. Esas son blasfemias. El Espíritu Santo no habla por su propia cuenta. No habla nada que no esté en las Escrituras. Él me glorificará porque tomará de lo mío, versículo 14, y os lo hará saber. ¿Oyeron lo que dice este texto? Él me glorificará porque tomará de lo mío. Todo lo que aprendiste de Cristo es a donde te guía el Espíritu Santo. Él tomará de lo mío y se los hará saber. No hay nada nuevo, no crean en esa basura. Que el Espíritu Santo me habló. ¿Cómo te habló? Yo siento acá que me habló. No, estás loco. Son emociones. Es tu malvado corazón que te engaña y siempre nos ha engañado. Él me glorificará, dice, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. Yo y el Padre uno somos, dice Cristo. Es la unidad. Juan 17:26. Les he dado a conocer tu nombre. Fíjate lo que dice Cristo, y es lo mismo que hace el Espíritu Santo. Y lo daré a conocer aún por medio del Espíritu Santo. Dice, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Unión. Ya no tan solo con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, sino con los creyentes. Fíjate qué glorioso es conocer la verdad de la palabra de la Biblia. Por eso nosotros, como vieron a Javier en la mañana, solo se va por las Escrituras, hablándoles un mensaje, enseñándonos. ¿Me entiende? ¿Qué está haciendo? Nos está enseñando. Y nosotros recibimos la enseñanza porque compartimos el Espíritu. Porque Él no se sale de las Escrituras. Y eso es lo que hacemos nosotros. Por eso es que lo podemos recibir. Y por eso no lo puede recibir el que no lo tiene, como lo vamos a ver ahorita. Juan 17:26. Bueno, ya les dije, ¿verdad? Les he dado a conocer tu nombre y lo daré aún a conocer para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Comunión, ¿verdad? Y es el mismo mensaje. Mateo 16:15. Jesús preguntó, ¿quién dices que yo soy? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bendita palabra de Dios. Ya sabes por qué. ¿Por qué vas a entender? ¿Por qué vas a aprender? Porque te lo revela Dios por medio del Espíritu Santo. Dice Cristo que el Espíritu Santo viene del Padre. Él lo envió. Dice, pero yo y el Padre uno somos.
Entonces, por eso el Espíritu Santo nos revela la verdad y no nos deja perdernos. Simón, esto no viene de carne ni de sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. Esta es la obra del Espíritu Santo. Cierro este punto con este texto doctrinal que resume perfectamente todo esto. ¿Qué es la unción del Santo? ¿Qué significa que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe? La doctrina, por supuesto. 1 Corintios 2:12. 1 Corintios 2:12. La doctrina es increíble, hermosa, linda, clara. Y fíjense lo que dice. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Fíjate, sino el espíritu que proviene de Dios. Todo eso lo vimos ya, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para que sepamos. Ya no te tienen que enseñar, lo sabemos por la unción del Santo. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas de sabiduría humana, no con lo que dicen esos locos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Cuáles? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Todo lo que está en las Escrituras. Pero el hombre natural, el que no tiene la unción del Santo, no percibe las cosas que son del Espíritu. Dile lo que le digas, no te va a poner atención. Luego comienzan a bosteciar, miran la cara para todos lados, no soportan la verdad. No les puede, y yo me desespero, pero digo, ¿por qué te desesperas? ¿No entiendes la Biblia? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, no las puede percibir. ¿Por qué, Señor? Dice, no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente y él no lo tiene, el Espíritu de Dios. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Ves la diferencia? ¿Qué clase de doctrina? Y ahora vamos con nuestro tercer punto. Permanecer en su justicia. Versículo 28. Estamos hablando expositivamente, predicando expositivamente. Y ahora, hijitos, permaneced en él. Sigue con la permanencia, ¿verdad? Permanecer. ¿Por qué? Porque los que tienen la unción del Santo permanecen. Permanecer en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza. Para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados, como muchos que le dirá, apartados de mí, malditos, yo no los conozco. Pero Señor, no los conozco. Hablaron por su propia cuenta. Ustedes siguieron al anticristo, se dejaron engañar del Cristo falso, y yo no los conozco. Versículo 29, si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Esto es hermoso. Todo el que hace justicia es nacido de él. ¿Y qué estamos hablando? ¿Cuál es el tema de la epístola de Juan? 3 pruebas. La prueba social, amor a los hermanos. La prueba doctrinal, ¿conoces a Cristo, al Cristo de las Escrituras, o conoces al anticristo? ¿Verdad? Entonces y la prueba moral, obediencia, permanecer en su justicia, obedecer la ley de Dios. ¿Y cómo obedecemos la ley de Dios? En una sola cosa, se resume, como lo hemos visto ya, en el amor al hermano. Porque no podemos amar al hermano si el amor de Dios no está en nosotros primero, ¿verdad? Entonces, ¿ves cómo viene otra vez Juan con su mismo tema? Vemos aquí, primero, la lámina en la frente de Aarón, símbolo de santidad. Me llama mucho la atención las vestiduras de Aarón. Y esto de la lámina en Éxodo 28:36 dice, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. En Levíticos 8:9 dice, después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado. Santidad a Jehová. Los santos, los creyentes, caminan en esa santidad a Jehová. ¿Verdad? No se puede pensar en vivir una vida de pecado cuando eres una persona que nació de nuevo.
Santidad a Jehová. Los creyentes permanecen en la doctrina de la santidad. 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, una misma doctrina. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Como que si todos trajéramos la diadema santa, santidad a Jehová. En la misma unidad, permanecer en su justicia, en su santidad. Y eso es entre los hermanos. Eso es como donde nosotros experimentamos esa obediencia a Dios, esa verdad. Para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Los enemigos de Cristo siempre serán avergonzados. Salmo 72 dice, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Nunca serán avergonzados los que aman a Cristo. Salmo 71, 24. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día. Santidad a Jehová. Por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. La diferencia. Unos avergonzados y otros nunca serán avergonzados. Cristo se avergonzará de ellos en el día del juicio. Marcos 8:36. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Te fijas? ¿Por qué está diciendo el texto? Para que no sean avergonzados. Porque todo el que no vaya al cielo es parte de estos, de los que van a ser avergonzados. Porque se avergonzaron de Cristo y de su palabra, como lo estamos viendo aquí en Marcos 8. Este último texto nos conecta perfectamente con lo que veremos el próximo capítulo. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Bien importante, en 1 Juan 3:7 dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Verdad? El que hace justicia es justo como Él es justo. Sé santos porque yo soy santo. Es parte de la santidad de Dios. Y como ya le dijimos, ya vimos nosotros, no se trata de tratar de cumplir la ley como los 10 mandamientos, como obras y caer en todo ese legalismo. Ya saben que no se trata de eso, hermanos. Se trata de, como habla la Biblia, ¿qué resume la ley? El que ama al prójimo. El prójimo y el hermano ya saben que son sinónimos. Así que el que ama al hermano, el amor al hermano, es el que cumple toda la ley. Porque ¿cómo ves a la mujer de tu hermano? Como una santa. La ves con amor. La ves como tu hermana en Cristo. Con ternura. La ves con un amor diferente. Jamás la ves con malicia. Nunca codicias los bienes de tu hermano en Cristo. No codicias nada. Es un amor que Dios nos da porque es una unión que hay entre nosotros. Y estamos cumpliendo la ley. Y por eso, como les dije, cuando tenemos comunión con los hermanos, nos agradamos, nos abrazamos, platicamos, nos gozamos, sus mandamientos no son gravosos. Son sabrosos, hermosos, se goza. El alma del santo se goza con los hermanos en Cristo. Por ahí yo, por evangelizar o por lo que quieras, cada rato voy y me meto en fiestas con los incrédulos. Y vieras qué golpe recibe mi alma. Cuando oigo lo que platican, lo que dicen, nada más digo, wow, qué diferencia es estar en la casa de mis hermanos, compartiendo con ellos. Allá se oyen cosas que me golpean el alma. Y con los hermanos, qué gozo. Sus mandamientos no son gravosos. Es una trampa farisaica creer, pero que no esto, que no lo otro, que no lo otro. Esa sí es ley. Y eso es legalismo. Eso es legalismo. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Qué hermoso, ¿verdad? Sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Es algo que Juan 1:11 lo dice bien claro. Dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre,
ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, por el Espíritu Santo. Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La gloria de la santidad le pertenece a Dios que nos dio su Espíritu, a Cristo. La gloria de la salvación es de Cristo, la gloria de la santificación es de Cristo. Porque Cristo nos dio la salvación por su sangre, por la obra en la cruz, y nos santifica por medio del Espíritu Santo que Él ganó cuando fue glorificado en la cruz. Hermanos, ¿cómo se dijo en el antiguo pacto? Lo mismo lo digo ahora, la santidad conviene a su casa. Salmo 93, 5. Tus testimonios son muy firmes, porque eso no se pierde nunca, firmes. La santidad conviene a tu casa. Hermoso, hermano. Le digo que se goza uno en la palabra de Dios. Es como si fuera una electricidad que le pasa uno por todo el cuerpo. La santidad conviene a tu casa. Oh Jehová, por los siglos y para siempre. Sé santos porque yo soy santo. Y lo mismo nos dice la doctrina. Primera de Timoteo 4:8. Fíjate, qué hermoso es esto. Sus mandamientos no son gravosos. Miren este texto. Miren, imagínense al apóstol Pablo amorosamente instruyendo a Timoteo. Le acaba de estar hablando de la doctrina de demonios y hombres que prohibirán comer ciertos alimentos, casarse, tener mujer. De eso se trata, primera de Timoteo 4. Doctrina de demonios, les dice a esos que prohíben casarse, no comas esto, no comas lo otro, que mira el diablo aquí, que mira el diablo acá. Olvídate de eso. Pero mira cómo resume esto tan hermoso. Dice, mira, primera de Timoteo 4:8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. No dice que para nada, al menos te prohíbe el colesterol y algunas cosas. dice, por poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Oye lo que dice, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Qué hermoso, ¿te fijas? La piedad nos conviene a su casa. Conviene a su casa, porque si caminas con Dios, vives más feliz. Porque el pecado nos hace sufrir, porque el pecado nos aleja de Dios. Por eso la piedad conviene a su casa. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ahí por eso Piper triunfó con eso del, ¿cómo le llaman la palabra esa, Javier? Lo del libro de Piper. Hedonismo cristiano. O sea, amen a Dios porque me conviene. Y yo amo a Dios porque me conviene. O sea, se oye fea la palabra, pero realmente nos conviene. ¿Me entiende? Porque tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Primera aplicación. La promesa del Padre, vida eterna, es permanecer en el conocimiento del Hijo y del Padre. Porque de eso se trata. ¿Ves cómo se enlaza todo? Dice Juan, y esta es la promesa que tenemos de Él, vida eterna. Pero mira en qué termina eso. Fíjate, Juan 17:2. Como les he dado potestad sobre toda carne, para que den vida eterna a todos los que me distes. Fíjate lo que dice. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Ves por qué está relacionada la obra de la unción del Santo con la vida eterna? Porque la unción del Santo, el Espíritu Santo, ¿a dónde te lleva? A que conozcas a Cristo y a que conozcas al Padre, y esto es la vida eterna. ¿Te fijas? Es un huracán, da vueltas y ¿a dónde termina? En el amor de Dios. Todo lo puedo en Dios. Él es el que fortalece al creyente. Esto determina el Evangelio, Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Así de fácil. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. Esto de la vida eterna determina el Evangelio. Esto es. Y ven, me encantó cómo lo puso el texto. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y eso solo es posible para los que tienen la unción del Santo. Segunda aplicación. Estamos tan unidos a Cristo que tenemos su mente, claro, en cuanto a caminar en sus enseñanzas, no que una cosa como de clonar, que la mente de Cristo. Estamos hablando de algo espiritual, ¿verdad? En 2 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros, Pablo y los creyentes, tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué?
Porque tenemos la unción del Santo. ¿Me entiendes? La unción del Santo. Cristo no hizo nada por su propia cuenta. Todo lo que hizo fue lo que el Padre le dijo y lo que vio del Padre. El Espíritu Santo viene y no hablará por su propia cuenta, hablará todo lo del Padre. Y nosotros, si tenemos la unción del Santo, tenemos la mente de Cristo. Está hablando de un asunto espiritual, de doctrina santa. ¿Ves qué hermoso es eso? Al ser guiados por el Espíritu, permanecemos en su palabra. Efesios 5:17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Te fijas a dónde nos lleva el Espíritu Santo? A la palabra. Así que el Espíritu Santo, hermano, no es misticismo, no es emociones, no son emociones, es la palabra de Dios a donde nos guía. Pero bien entendida, la palabra de Dios. Que les quede claro. Tercera aplicación. Yo hago una aplicación para cada punto que voy tratando. En esta tercera dice, el que es de Cristo ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya estábamos hablando en el tercer punto que la santidad conviene a su casa. En Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si somos ungidos con la unción del Santo, que es el Espíritu Santo. Todos los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Por ahí los ves pecando, hermanos, pero ten por seguro que todos nuestros pies se siguen ensuciando, pero ya estamos lavados. Los pies se siguen ensuciando, pero tenemos el Paracleto para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y cuando pecamos, el Espíritu Santo hace que nos duelamos. No es que Él se duele. A Él no lo penetra el pecado, Él es luz, como Cristo es luz. Dios es luz y en Él no hay tinieblas, o sea que no lo contaminas. No lo contaminas. Yo no podía entender, Señor, ¿cómo es posible que tú, Dios, estés adentro de esta basura? Y cuando yo peco, ¿qué haces tú adentro? ¿Te sales? ¿Corres? ¿No te ensucio? No se ensucia, es luz. Y la luz no se contamina nunca. Él no deja de ser santo aunque tú seas basura. Pero si Él está en el creyente, Él te va a guardar, Él siempre va a ser Dios. Y Él es el que te va a poner triste, dice, Él te va a poner triste. Él te va a deprimir horriblemente cuando vivas pecando. Él te va a despedazar, porque Él no te va a dejar que te pierdas si tienes la unción del Santo. Y esto, gracias a la unción del Santo, primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él, el Espíritu Santo, y no puede pecar porque es nacido de Dios. No porque, qué bueno, qué fuerte, oye esto. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, permaneced en mi justicia, dice el texto. Y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿A veces dónde se resume la ley? En el amor al hermano. Ese es el campo para probar lo que somos. ¿Verdad? Es como si tuviéramos que hacer un examen. ¿Quién hace justicia? ¿Quiénes son los verdaderos aprobados? Y el lugar, la forma de probarlo, el amor a los hermanos. Te lo vuelvo a leer el texto. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no por sus fuerzas, sino porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Por qué? ¿Qué es la simiente de Dios que permanece en él? La unción del Santo. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. No puede pecar porque no te pierdes ni porque tú quieres. Porque ninguno, ni demonio, ni potestades, ni nada criado. Lo acaba de explicar bien Javier en el último punto. La salvación es segura porque es de Dios. Y no se puede perder ninguno. Y no puede pecar, dice, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Y cuáles son los que no son de Dios? Los que no les importa. Un día están aquí, se van y se olvidan que tuvieron hermanos en Cristo. Nunca más les habla. Yo no digo que nadie se puede ir. Se pueden ir, pero tenemos que saber dónde están. Es como, yo no puedo tener un hermano de padre y madre, porque hasta, por ejemplo, si yo tengo 7 hermanos, y tengo un hermano que vive en Francia, otro que vive en Argentina, uno que vive en África, digo, wow, qué felicidad. Cuando voy a África tengo a mi hermano en África. Cuando voy a Argentina tengo un hermano en Argentina. Y cuando voy a España tengo un hermano en España y otro en Francia. Así es de hermoso tener hermanos en Cristo en todas partes. Pero hermanos que se van y nunca más sabes de ellos, esos no son hermanos.
Hay que tener cuidado con eso porque la unción del Santo nos une. Estamos unidos para siempre en esa unión. Y eso es grande, hermanos. Es la palabra de Dios. Un llamado al inconverso. Oye esto, tú que aún sigues sin Cristo. Tú que persistes en incredulidad y pecado. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero tienes esperanza. Porque para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Como dijimos hace rato. Más vale perro vivo que león muerto. Tienes esperanza todavía. Mira cómo cierra Juan esta epístola. Resumiendo todo lo que hemos visto ahorita. Lo voy a hacer yo con primera de Juan 5:16. Vean cómo este texto es cuentas que se compagina mucho con todo lo que vimos. Es como que hace eco de toda la enseñanza que vimos. Mira, primera de Juan 5:16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual ya no digo que se pida. ¿Cuál es ese, verdad? Ya lo explicamos en otros sermones. Toda injusticia es pecado. O sea, todos los cristianos pecan. Pero ellos no pueden cometer el pecado de muerte. ¿Por qué? Porque ya creyeron en Cristo. Así que ¿cuál es el pecado que no es de muerte? El pecado de muerte es el que no cree. Esa es la blasfemia del Espíritu Santo, el que no cree. Porque fíjate lo que dice. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Aquí está la diferencia del que no comete pecado de muerte, porque ha sido engendrado por Dios, nació en el Espíritu Santo. Sabemos que somos de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos engendrados por Él, porque fuimos hechos por Él. Dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Fíjate la diferencia. El resto está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Por qué? Por la unción. Vino y nos dio entendimiento por medio del Espíritu Santo, la unción del Santo, para conocer al que es verdadero. Pues, ¿qué le dije? Resume todo. Para conocer es lo que hizo el Espíritu Santo, ya conocemos. Ya no necesita enseñarnos, conocemos para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. En el Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Te fijas? ¡Qué hermosura! Todo unido. Aquí está. Está resumiendo Juan en el último capítulo. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es. Y que conmigo no recoge, desparrama. Aquí no hay términos medios. Hijos de Dios, hijos del diablo, dice Juan. Cristo dice, el que conmigo no recoge, desparrama. Así que no hay en medio nada. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Todos los pecados que se puede. La Biblia lo dice en muchos textos, que no hay pecado que no sea perdonado. Más la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. ¿Por qué te digo? Porque si no naces en espíritu, jamás eres salvo. La blasfemia en el espíritu es el que no cree. El que no cree no tiene el Espíritu de Dios. El que no ha nacido de nuevo no puede ser salvo. Eso es el problema más grande que tenemos. Pero qué fácil y qué difícil, ¿no? Qué fácil, ¿por qué? Hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas, por eso les digo, ¿a poco algo tan grande está tan fácil? Bueno, tan fácil que Cristo dice, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas, porque ¿quién de ustedes que son malos? Si su hijo le pide un pan, le da una piedra, o si le pide un pescado, le dará una víbora. Cuanto más vuestro Padre que está en el cielo, Él dará cosas buenas, o el Espíritu Santo al que se lo pide. Que las cosas buenas es el Espíritu Santo. Lo que quiero decir que a qué te mando, incrédulo. Ora y pide. Porque el que toca, se le abre. El que busca, encuentra. El que llama, se le abre. Recibe el que pide. O sea, tú llama. Porque si nosotros siendo malos damos cosas buenas, imagínate Dios. O sea, la oportunidad es para todos. Por eso un perro vivo tiene oportunidad. Ora. Oremos. Padre bendito, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Te damos gracias, oh Dios, por el Espíritu Santo,
por la unción del Santo, que nos enseña todas las cosas que vienen de ti, Señor. Todas las cosas que proceden de ti, que nos habla de tu carácter, de tu ley, del amor a los hermanos, de tu guía. Gracias, oh Dios, por esta salvación tan completa, tan grande y tan perfecta. Bendito Dios por Cristo, por el Espíritu Santo, por el amor del Padre para con nosotros. Amén.